Era una tarde de octubre de 1984 en Londres. El aire olía a hojas mojadas y a té recién servido. En una casa victoriana de paredes cubiertas por estantes repletos de libros antiguos, 5 personas se sentaron alrededor de una mesa de roble. Las cortinas de terciopelo rojo estaban semiabiertas, dejando entrar una luz tenue que jugueteaba con el humo de las velas. Leslie Flint, el médium de cabello canoso y mirada penetrante, colocó sus manos sobre la mesa y respiró hondo. Junto a él estaba la señora Green, quien dirigía la sesión espiritista, la señora Heide, una viuda de rostro sereno, Chattel, un profesor retirado con gafas de montura dorada, Robert Kennedy, un cineasta de mirada curiosa, y 2 mujeres más cuyos nombres se perdieron en las notas de la grabación. Todos se tomaron de las manos, formando un círculo que, según creían, atravesaría el velo de la muerte. El silencio se quebró con un gruñido. «No fue mi culpa», rugió una voz áspera, como si hubiera fumado toda su vida. La señora Green parpadeó desconcertada. ¿Quién eres? Los asistentes se miraron. Robert Kennedy apretó la mano de su vecina. ¿Que no fue tu culpa?, preguntó Chattel, tratando de sonar calmado. «Estos tontos», la voz, identificada después como Fred, «dijeron que yo crucé la calle sin mirar, pero ellos venían como locos en esa curva». La señora Heide se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Fuiste atropellado?» «Sí, en 1943. Me escapé de mi mujer uniéndome al ejército, pero ni así me salvé de la mala suerte», respondió Fred con un humor ácido. «Y ahora estoy aquí, ni vivo ni muerto. ¡Qué absurdo!». Los presentes rieron, aliviando la tensión. Fred, aunque rudo, tenía una franqueza contagiosa. «¿Y cómo es tu mundo?», preguntó una de las mujeres. «No lo entiendo. Algunos hablan de religión, otros de salvación. Yo solo quiero un buen plato de estofado, aunque dicen que aquí no se necesita comer», respondió. «Y lo de las iglesias espiritistas, tonterías. Fui a una y una señora con peluca azul decía ver espíritus. Me pasé una hora agitando los brazos y ni me miró». Las carcajadas llenaron la sala. Fred, sin querer, se había convertido en el protagonista de la tarde. Mientras la conversación fluía, Fred reveló más sobre su vida. Había crecido en los barrios obreros de Manchester, hijo de un minero y una costurera. A los 19 años, una noche de cervezas y apuestas lo dejó enredado con una mujer que luego sería su esposa. «Ella era como un huracán con tacones», confesó, mezclando resentimiento y nostalgia. «Me metí al ejército solo para escapar, pero hasta en la guerra era más tranquilo que en mi casa». Luego Fred hizo un chiste sobre la esposa de Robert. Robert Kennedy, el cineasta, aprovechó para hacer una pregunta incómoda. «¿Por qué mencionas a mi esposa japonesa?» «Ah, la vi aquí», respondió Fred, sin filtro. «Es menudita, ¿no? No es mi tipo, pero si a ti te gusta». La sala estalló en risas nuevamente, aunque Robert enrojeció. Chattel intervino. «Las guerras las hacen los hombres, Fred. Las mujeres solo intentan sobrevivir». «Mi mujer era un general sin medallas», bromeó Fred, pero su voz se quebró al mencionar sus padres. «No los he visto aquí. Quizá no quieran verme. Fui un hijo problemático». La señora Heide le aconsejó suavemente. «Busca a alguien que te guíe, Fred, alguien que te haya entendido en vida. Como Joe, mi compañero del ejército, o la tía Margaret, que me regalaba caramelos», murmuró Fred, casi para sí mismo. Aunque la tía Margaret era de la Armada de Salvación, siempre intentando salvarme. Amigos, si les está gustando el video, no olviden dejar su like. Tras una hora de conversación, la energía de Fred comenzó a desvanecerse. Lo reemplazó Mike, un espíritu de voz jovial que pidió disculpas por la tosquedad de Fred. «No ha progresado mucho»,
explicó Mikey. Siga pegado a lo terrenal, la comida, el cine, hasta extraña el olor a tabaco de los bares. Luego, un hombre con acento francés tomó la palabra. Su tono era pausado, como un profesor dando una lección. La muerte no es un final, sino un cambio de percepción, dijo. Aquí no hay relojes ni fronteras. Imaginen un mundo donde la belleza de un atardecer o el sonido de un río se multiplica por 1000, pero sin dolor, sin guerras. Había sido filósofo en vida y ahora describía el más allá como un lugar donde las almas se reconstruyen a sí mismas. Fred aún cree que necesita un cuerpo. No comprende que aquí somos energía pura, libres de cicatrices. Robert levantó la mano, curioso. ¿Y cómo nos ven ustedes a nosotros? Como luces parpadeantes, respondió el francés. A veces nítidas, a veces difusas. El amor es lo que nos acerca, pero también el miedo o la culpa pueden atraparnos. La señora Haydet, con lágrimas en los ojos, preguntó por su difunto marido. El francés le aseguró que él la observaba desde un plano superior, orgulloso de su valentía. Al final de la sesión, Fred regresó brevemente para despedirse. No prometo volver, pero si lo hago, traeré un termo de café, por si las moscas. Los asistentes rieron, aunque Chatel sintió un nudo en la garganta. Mikey cerró la sesión con un consejo. No subestimen lo que hicieron hoy. Fred recordará sus palabras cuando esté listo. Cuando las velas se apagaron, el grupo permaneció en silencio, procesando lo vivido. Robert tomó la mano de su esposa, quien lo esperaba en casa. La señora Haydet sonrió al pensar en su marido. Leslie Flynn, agotado pero satisfecho, anotó en su diario: Fred, 1943, un alma perdida que encontró un mapa. La grabación de esta tarde sobrevivió décadas, convertida en un documento intrigante para estudiosos del mundo espiritual, pero más allá de debates sobre su veracidad, capturó una verdad universal. La muerte no borra la esencia de nadie. Fred siguió siendo un hombre terco y bromista, el francés un sabio paciente, y los vivos, al escucharlos, recordaron que la vida, en cualquier forma, está hecha de historias que merecen ser contadas, incluso entre risas. La sesión mediúmnica del 17 de octubre de 1984, registrada por Leslie Flynn, no es solo un documento espiritista, es un espejo que refleja las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo se redefine el amor cuando los cuerpos desaparecen? Y quizá la más urgente, ¿qué significa pertenecer a un mundo u otro? A través de las voces de Fred, Mikey y el francés, la grabación teje un diálogo que trasciende lo esotérico para convertirse en una exploración íntima de la condición humana. Fred, el espíritu gruñón atrapado en 1943, encarna la resistencia al cambio. Su negativa a aceptar la muerte no es miedo, sino apego a una identidad construida con cicatrices y malas decisiones. Él no extraña la vida en sí, sino la materialidad de su existencia. El sabor de una comida, el ruido de un tranvía, incluso los conflictos con su esposa. Su terquedad es, en el fondo, un acto de lealtad hacia sí mismo. Al burlarse de los espiritistas o rechazar la idea de una salvación divina, Fred defiende su derecho a ser imperfecto, a no redimirse. En su crudeza hay una paradoja conmovedora. Mientras más insiste en que todo es un montón de tonterías, más revela su vulnerabilidad. Es el arquetipo del ser humano que prefiere refugiarse en el caos conocido que enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. En contraste, el francés anónimo ofrece una visión del más allá como un espejo de plenitud. Su descripción de un mundo sin tiempo ni dolor, donde la belleza se multiplica, no es una utopía vacía, es una invitación a soltar las ataduras terrenales. Cuando habla de que el amor es el puente, no se refiere a un sentimiento romántico,
sino a una fuerza cósmica que conecta dimensiones. Su mensaje subvierte la narrativa del sufrimiento redentor. La paz no se gana con sacrificios, sino con la aceptación de que la esencia humana, la capacidad de amar, crear y cuestionar, sobrevive a la carne. Su voz serena sugiere que la muerte no nos aleja de la vida, sino que nos devuelve a su forma más pura. Los participantes de la sesión, la señora Heide, Chattel y Robert, no son meros espectadores. Representan la necesidad humana de trascender el límite de lo tangible. Robert, al preguntar por su esposa japonesa, busca validar un amor que la guerra y los perjuicios podrían haber juzgado. La señora Heide, al mencionar a su difunto marido, anhela reconectar con una parte de su historia. Incluso Chattel, con sus preguntas prácticas, intenta ordenar un universo que desafía la lógica. Su círculo no es un grupo de fanáticos, sino de personas que, en un mundo cada vez más secular, encuentran en los espíritus un lenguaje para lo inefable. La grabación destaca por su tonalidad humorística. Las carcajadas ante los comentarios de Fred no son irreverentes, son un mecanismo de defensa y conexión. El humor permite a los vivos y al espíritu equilibrar el peso de lo trascendental. Cuando Fred bromea, avísenme cuando vengan a este lado, yo me esconderé. Está usando la ironía para domesticar lo desconocido. Este recurso recuerda que, incluso frente al misterio de la muerte, en la complicidad de saberse frágiles. La verdadera revelación de esta sesión no está en lo paranormal, sino en lo que dice sobre la vida. Fred, atrapado en su resentimiento, refleja cómo muchos vivimos, aferrados a roles, heridas o rutinas, incluso cuando nos dañan. Fred, con el tiempo, podría encontrar a su tía Margie o a Joe, su compañero del ejército, y entonces, tal vez, descubran que progresar no implica dejar de ser uno mismo, sino expandirse sin miedo. Esta grabación, más que evidenciar la supervivencia del alma, celebra la imperfección humana. Nos recuerda que la muerte no nos define, sino que nos devuelve, como un eco, a todo lo que fuimos. Nuestras risas, terquedades, amores mal llevados y preguntas sin respuestas. Al final, tanto en un salón de 1984 como en el más allá, lo que perdura es el derecho a seguir siendo simplemente humanos. Amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, no olviden dejar su like, compartir, dejen un comentario qué les pareció la historia y ya saben que también pueden darle hype. Eso me ayudaría bastante para que el video siga siendo recomendado a más personas. Y por lo pronto les voy a recomendar un video de este lado que sé que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.